Buen día a todos, feliz día, feliz domingo, día del Señor. Hoy la palabra nos va a llevar por dos líneas. Una, el tronco principal, que es el profeta Isaías, el Salmo y el Evangelio, sobre la viña y lo que eso significa, y una parábola que va a usar Jesús para hablar especialmente de sus interlocutores. Y en segundo lugar, una carta, un pedacito de la carta de Pablo a los cristianos de Filipo. Vamos a separar y vamos a empezar. La viña. La viña era algo conocido en la época de Jesús y es una, digamos, tiene una simbología muy fuerte. Más allá de la simbología, nosotros, pocos de nosotros quizá entendemos las analogías que utiliza la palabra de Dios, porque no somos hombres que viven cerca de una viña. Sí, quizá algún mendocino, un sanjuanino, alguno que tenga un viñedo o que esté en esas provincias o lugares donde lo vemos con cotidianeidad, digamos. Dos cosas distintas y profundas. Muchas veces Dios, por medio de los profetas, habla que Israel es la viña elegida por Él. Y en el fondo empieza con un cántico diciendo, un hombre tenía una viña, le canta, esa viña fue sembrada en una loma fértil, le cavó, le limpió las piedras, buscó cepas escogidas, especiales y la plantó. En el fondo es esta figura del pueblo rescatado y llevado a la tierra prometida. Y dice, y yo esperaba que diera uvas, pero dieron frutos agrios. Entonces, como la primera reflexión que les surge, miren, yo les di todo, lo preparé todo, lo fui rescatando, lo fui cuidando, y ustedes en vez de dar un fruto bueno, dan algo que no tiene sabor. Entonces, en ese cántico empieza a ver qué pasa ahora entonces entre la viña, entre mi viña y yo, dice el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Dicen, fíjense, qué linda pregunta. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Claro, entonces él va descubriendo que se cortan solos el pueblo, ¿no? Que lo dejan de ver a él. Y entonces, en definitiva, lo que va mostrando y nos va mostrando la historia de salvación, que los deja a su suerte para que, si vos querés hacer la tuya, hace lo que quieras. ¿Y eso qué significó? Que la empalizada se cayó, es decir, los muros fueron invadidos, fueron destruidos, y esa viña quedó. Igual, el Señor va como diciendo, hay un resto fiel, una pequeña cepa. Y Él va intentando decir, esta viña es mi pueblo y la voy a seguir cuidando. Por eso, Él sigue mandando profetas, y lo que le va diciendo es, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Entonces está como ese deseo de vuelta. Pero fíjense que si esta viña es el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús era un pueblo que estaba siendo también oprimido por los romanos, pero en el fondo hay algo más profundo. Dice, y Jesús, fíjense, propone una parábola, y en la parábola se le está diciendo, fíjense, dice, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos de su pueblo, es decir, a los que tienen más sabiduría, a los ancianos y a aquellos que son sacerdotes en el templo. Y dice, un hombre posee una tierra, cavó plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Es decir, casi la misma figura de Isaías. ¿Pero qué dijo? Después se la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Es decir, cada vez que vos arrendas un campo, una viña, te toca un porcentaje de esa ganancia. Sencillamente, yo te doy para trabajar,
es un acuerdo. Y dice, cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero dice, los viñadores se apoderaron de ellos, los golpearon, mataron y al tercero lo apedrearon. Es decir, en vez de dar lo que correspondía, dijeron, bueno, este está en el extranjero, a los que vienen acá no importa. Dice, después el propietario volvió a enviar otros servidores en mayor número que los hombres, pero los trataron de la misma manera. Fíjense que es golpear, matar, apedrear. Es decir, no querer recibir nada de ellos y no querer tener relación con el dueño de este campo. En el fondo se lo estaban robando, o más que nada se estaban olvidando que ellos estaban ahí por ese dueño. Y entonces viene una reflexión que hace este dueño y dice, bueno, respetarán a mi hijo. Les envió a su propio hijo. Dice, pero los viñadores al verlo se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Piensan que al matarlo se quedan con la herencia, pero en definitiva estaba viviendo el padre, no había posibilidad de una herencia, pero en el fondo no tienen miedo ni vergüenza de llegar a matar a otro. Y lo arrojan, dicen, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahí surge una pregunta, la pregunta que le hace Jesús a los interlocutores de esta parábola. Dice, ¿y ustedes entonces, cuando vuelva el dueño, dicen, qué les parece que hará con aquellos hombres, con aquellos viñadores? La respuesta de los ancianos y estos sumos sacerdotes es, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. No dice qué hace la parábola, se queda ahí. Pero Jesús le empieza a contestar con la palabra de Dios. Le contesta con una frase que dice, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. Están rechazando la piedra angular. La piedra angular era la piedra base en toda construcción. Pero fíjense la dinámica, ¿no? Le está diciendo, rechazaron esto. Ese hijo que rechazaron es al mismo Jesús. Los anteriores enviados son los profetas, los jueces. Y dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que les hará producir su fruto. ¿Qué le está diciendo a estos ancianos? Les va a ser quitado el reino, esta viña, esto tan lindo que era para ellos, como no lo saben reconocer, le va a ser quitado. Y se le dará a otros que van a hacer que produzcan fruto. Y el texto dice, los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas palabras comprendieron que se referían a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud y lo consideraron un profeta. Y acá queda algo muy interesante. De esta viña, no penséis como el pueblo, pensemos como cada uno de nosotros, como esa delicadeza del Señor que nos cuida, que nos va dando vida, que nos va dando lo que necesitamos. Nosotros comprendemos esta palabra, vemos que habla sobre nosotros también, y nosotros somos correspondientes o correspondemos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos y hacemos la nuestra, nos separamos de este proyecto de Dios, del dueño de la viña? Fíjense, el profeta Isaías decía, dieron frutos agrios. En este caso es mucho más profundo, dieron frutos, pero no se los querían dar al Señor. Los frutos eran de ellos. Y acá es algo muy interesante. O nosotros somos administradores de lo de Dios, o somos administradores de nuestras propias cosas. Y ahí está la distinción y la diferencia. ¿Se entiende? En lo más profundo es, nos quedamos en nosotros mismos. A esto se le llama pecado de autonomía, es decir, autónomos, mi propia ley.
pecado de independencia, no depender de nadie e incluso no depender de Dios. Y ahí está el desafío, la propuesta del Evangelio para que nos quedemos pensando. Y para terminar, miren lo que dice Pablo a los cristianos de Filipo, que es algo, me parece, muy actual y que nos puede dejar pensando. Dice: no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y la súplica, acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Es decir, no se angustien por nada, en un tiempo donde estamos muy angustiados muchos. Entonces, y en cualquier circunstancia recurran a la oración, la súplica, la acción de gracias y presenten las peticiones. Todo del Señor, no te angusties. Y después dice: la paz de Dios, que supera todo lo que podemos, tomará bajo su cuidado los corazones y pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Miren qué lindo. Y después sigue esta cartita. Son un par de parrafitos más. Rezalo, léelo por tu lado. Vas a ver cómo te trae una paz al corazón. Entonces, disfrutemos este domingo con esta palabra y pedir al Señor que quizá toque nuestra viña, nuestra propia vida, que la vaya acomodando y que de una vez por todas, por un lado demos frutos lindos, ricos, y por el otro lado no nos apropiemos de esos frutos, sino que descubramos que son frutos con el Señor y no yo solo. Que Dios nos bendiga abundantemente en este día. Amén. Que disfrutemos esta jornada.